Amigos del internet, espero que estén muy bien, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quería compartir con ustedes mi reacción o mis percepciones al escuchar el inglés de Belice. Belice es el único país en América Central que tiene como idioma oficial el idioma inglés, hablado por más del 60% de la población. La verdad, a mí me intriga mucho esto de los idiomas, como saben, los acentos y todas las curiosidades que cada idioma tiene, todo ese lado. Entonces, pues me intriga mucho que Belice sea el único país en Centroamérica, en América Central, que hable el idioma inglés de manera oficial. En Belice fue una colonia británica también, de hecho en el pasado fue conocido como Honduras Británica debido a la cercanía que tiene con el Golfo de Honduras. Pero bueno, sin perder más tiempo, vamos a ir directamente a ver algunos videos que he encontrado en el internet. No voy a generalizar y decir que toda la gente en Belice habla inglés como van a salir en estos videos. Sin embargo, espero que nos dé una buena percepción de cómo es el inglés, cómo suena el inglés de Belice. Comencemos entonces con este video, es sobre regreso a clases, es del año 2017, un poco reciente, y se titula Back to School for Belizean Students. Across the nation, this first Monday of September was a mostly smooth transition for our nation's youngest. It was especially so at the privately run Belize Elementary and High School on Princess Margaret Drive, which together serve more than 700 students. Bueno, mis primeras impresiones con el periodista, con el reportero, es que suena bastante caribeño. Creo que entendí la mayoría, hubieron algunas palabras que sí no pude entender muy bien. Yo diría que capté muy bien el mensaje, tal vez un 70-80% de lo que él dijo. A mí me encanta, como siempre digo, me encantan los acentos, la diversidad que existe entre todos los acentos. Y pues mi primera impresión del inglés de Belice es que suena muy bonito, muy como agradable. No sé, siento que no hablan ni rápido ni despacio, hablan como una muy buena velocidad. Y continuamos viendo este video. High school. What's the first day of school normally like? Exciting. We want to know who our classmates are, want to know who our new teachers are. It's quite Ok, este chico está hablando y la verdad suena bastante americano. No sé, tal vez tenga familia en Estados Unidos o él haya vivido en Estados Unidos. Pero sí, la verdad sonó bastante americano, la manera en que lo dijo, classmates, la manera en que está pronunciando como las vocales y todo. Y escuchemos a la chica ahora. exciting. Yeah, getting to know your teachers, their schedule, just being able to come back and see your friends. Okay, so Belize High School, I think has a Ella dijo la palabra back directamente como una A bien hispana, podríamos decir back. Creo que en Estados Unidos es como entre una E y una A, back. Y creo que en Inglaterra es como una A más profunda, back. Bueno, se me hace que sí, se parece un poco más al inglés británico, la manera en que dijo back. No sé si el segundo idioma de ella sea español. Entiendo que mucha gente allá también sabe español, tal vez no de manera proficiente, pero sí conocen bastante el idioma español. Podría ser el caso. No sé, pero a ambos se les entendió súper bien el inglés, súper tranquilos, como si nada. Entonces sigamos viendo esta entrevista. maybe slightly different curriculum from most schools. What are you most looking forward to this year? Getting a good score at my SAT, number one. Number two, getting accepted to a really good college. Okay. Same right here. You know, just doing good on SAT, getting accepted to good college, and just doing good in all my subjects. Sí, la verdad me está sonando bastante americano el acento de él, porque dijo getting accepted to a really good college, ser aceptado en una muy buena universidad. Y el getting con esa R creo que es muy característica de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Así que se me hace que sí, que él ya ha vivido en Estados Unidos. O simplemente está imitando el acento, o sea, es algo muy común. Me imagino que tienen muchos canales de televisión que son en inglés, muchos de Estados Unidos y así. Podría ser el caso. Bueno, solo lo comento porque me pareció gracioso solamente. Nada de malo, nothing wrong with it. Muy bien, me gustó mucho ese reportaje de regreso a clases con los chicos en la escuela y todo. Me parece que al menos en la escuela se les escuchó un muy buen inglés, súper entendible, súper tranquilo. Y se les oye, a todo el mundo se les escucha muy bonito. A los que tienen como bien marcado ese acento caribeño, pues se les escucha muy gracioso. Y por ejemplo el otro chico que hablaba como un poco más americano, pues se le entendió perfectamente también.
Ahora tengo aquí un segundo video, creo que por motivo de tiempo solo voy a ver este video. Y este video se titula Belizean Citizens Greetings from the Streets. Es del año 2016, también un poco reciente, y pues fue grabado en las calles de Belice. Escuchemos qué tal suena el inglés por ahí. Sending out greetings to loved ones. Anybody special out there? Yes, my son Louis Young Jr., living in Placentia with his wife Vione Lambe, and to my grandmother in Chicago, my aunt Noreen Cale, Shelmadine Dion, and everyone else. Also to my mom Caroline, my sister. Ok, esta señora tenía bastantes saludos para mandarle a su familia y amigos y a todo el mundo. Todo bien, la verdad sí me costó un poquito entenderle más a ella, creo que su acento ya es más marcado, no sé, alguna zona geográfica más específica, quien sea de Belice pues lo entiende mejor y reconocería el acento. En mi caso, tanto del lado del reportero, tanto del periodista, como de parte de la chica, la señora que está siendo entrevistada, sí hubieron algunas palabras que no entendí. Creo que fue más como la idea que capté esta vez, por ahí un 70% de lo que ambos dijeron. Pero en general las palabras que sí capté pues fueron muy bien pronunciadas, algunas con un acento un poco más británico, otras con un acento un poco más americano, otras con un acento muy de Belice, muy propio de ellos. Y continuamos con otra persona. I want to big up my mom, Miss Kim, my little brother, Caroline, and big up all Belizeans. Have a happy Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. I just want to say a Merry Christmas and a Happy New Year from Ardit's family to yours. Ok, el chico anterior creo que es el esposo de la señora que dio el montón de saludos. Él sí creo que no le entendí mucho de lo que dijo, igual solo como una noción de lo que dijo, tal vez un 50%. Sí creo que él dijo como que mucho slang, mucha jerga y palabras propias de Belice, entonces como no soy de ahí, no soy nativo de ahí, pues se me hace difícil entenderlas. Pero las palabras que sí entendí, pues las entendí súper bien, súper tranquilo. Y ahora tenemos aquí a esta señora, escuchémosla. Merry Christmas and a Happy New Year from Dick's Restaurant. Yay! Season greetings to my whole family, especially my son and my mother, and the whole extended family, and to the whole country of Belize. Love you all. And you ready for this Christmas? Well, actually, Christmas is for kids, you know, but we have to be ready for it same way too. We have to come out and do what we have to do. I would like to send a Merry Christmas and a Happy New Year to everyone in Belize, as well as my family that's in California, my mom, dad, and brothers. Merry Christmas to Shelmadine Bowden, Diana Bowden, Earl Bowden, Diana Bowden. Percepciones finales, conclusiones sobre esta reacción. Pues me ha gustado mucho el inglés de Belice, me da un motivo más para conocerlo. De hecho, a mí me encantaría visitar este país. Es un país bastante cercano aquí a El Salvador, algunas horas en carro, entonces no es como que un viaje súper largo. Me encanta, creo que es un país con mucha naturaleza, muchos recursos naturales, lugares muy bellos para visitar, especialmente el lado del Caribe, esas playas. Me fascina verlas en internet. Y pues ahora al escuchar el inglés también me da mucha curiosidad ir allá y hablar con la gente y pues conocer más de su cultura. Y ya creo que esto va siendo todo por este video. Me parece un inglés súper bonito para escucharlo y pues para conocer también esas palabras que yo no logré captar, conocer qué significan, cómo se formaron, de qué otros dialectos vienen o algo así. Sería súper interesante, la verdad. Y ya saben que yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo idiomas. Adiós.